¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Buenos días. Qué bueno poder estar aquí en un domingo más en la Alameda. Bienvenidos a todos. Nos encanta poder estar juntos en esta primavera tan preciosa que Dios está regalando aquí en Mendoza. Da gusto vivir en este lugar, ¿no? En esta época del año. Cada cielo de cada mañana que nos espera es un celeste perfecto. A veces uno se olvida, ¿no? Del regalo precioso que significa cada mañana que nos recibe. Bienvenido a todos, a los que vienen siempre, a los que hace un tiempito no nos veíamos, y muy en especial, bienvenido a vos que estás aquí por primera vez. Nos encanta que estés aquí y hemos orado para que esta mañana pueda ser una mañana especial, este mensaje pueda ser un mensaje especial en tu vida. Estamos compartiendo esta serie de mensajes que tiene como título Simplemente Ora. No sé qué dificultad tenés y cuál es el desafío que tenés por delante, pero hay una receta de parte de Dios y esa receta es simplemente ora. Y estamos aprendiendo a hacerlo de la oración más importante, más famosa y más influyente de la historia. Una oración recitada por miles de personas, millones de personas a lo largo de la historia. Claro, es la oración que pronunció y enseñó el hombre más importante de la historia. Su nombre es Jesús y la oración en cuestión es la que conocemos como el Padre Nuestro, la oración del Señor. Hay mucha gente que ha aprendido esta oración de niño, pero simplemente aprendió a memorizarla y repetirla de memoria. Muchas veces sin tener idea de lo que uno está diciendo, casi como un castigo. Por haberte portado mal, ahora vas a tener que repetir 10 Padre Nuestro. Si esa es tu historia, a lo mejor tu relación con esta oración no es muy agradable. Lo relacionas más con un castigo que con una bendición. Pero intentamos volver al sentido original de lo que Jesús quiso hacer. Jesús no intentó que nosotros memorizáramos esta oración y la repitiéramos como loros, sin saber lo que decimos, sino que capturáramos de esta oración un modelo de la clase de oración que Dios espera de nosotros. De hecho, el Padre Nuestro no es una oración, son 8 oraciones. Cada línea nos presenta un modelo diferente de oración. Ya aprendimos la oración de confianza y descubrimiento del corazón de Dios, Papá que estás en el cielo. Ya aprendimos el poder de la oración de alabanza, santificado sea tu nombre. Ya aprendimos la importancia de la oración de rendición, venga tu reino. Hágase tu voluntad así como en el cielo, también aquí en mi vida. Y hoy vamos a aprender una cuarta oración incluida en el Padre Nuestro, que es la oración de provisión. Aquella que nos permite decir, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Nuestro Padre Celestial es un papá que quiere que nosotros tengamos todas nuestras necesidades satisfechas. Como todo buen papá. Todo buen papá quiere que sus hijos no pasen ninguna necesidad. Así es nuestro Padre Celestial. Ahora, a diferencia de los padres terrenales, que a veces somos tan limitados, Él es ilimitado. Su amor es ilimitado. Su generosidad es ilimitada. Su poder es ilimitado. Y Él ha prometido satisfacer todas nuestras necesidades, de cualquier tipo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Jesús elige el pan como un símbolo de muchas cosas. En la Biblia el pan simboliza muchas cosas. En primer lugar, el pan simboliza algo que es obvio, las necesidades básicas humanas. Ya desde el comienzo de la Biblia, en Génesis capítulo 3, versículo 16, aprendemos que la Biblia dice, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y aquí cuando dice el pan, ¿a qué se refiere? A todas las necesidades básicas de la vida. Sustento, abrigo, vestido. Es decir, cuando aquí la Biblia habla del pan, habla mucho más que el alimento. Habla de todas las necesidades básicas humanas. Tu vestido, tu alimento, tu techo, tu salud. El pan representa eso, representa todas las necesidades de la vida. Pero en la Biblia, el pan no solo representa
estas necesidades básicas, sino que también representa algo muy importante, representa la palabra de Dios, la misma palabra de Dios. Ahora sí, en Mateo capítulo 4, versículo 4 dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando decimos el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, decimos Dios, espero en vos y confío en vos para la satisfacción de mis necesidades básicas, físicas. Pero también cuando yo digo el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, estoy diciendo Dios, necesito una palabra tuya, una palabra con la cual enfrentar este día. El pan significa una tercer cosa. Significa la comunión, el compañerismo de la familia de fe. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 17 dice, aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan, con lo cual demostramos que somos un solo cuerpo. Todos tenemos necesidades relacionales. Dios lo sabe. Dios sabe cómo duele la soledad. Y como respuesta a la soledad, Dios ha tenido una propuesta, y la propuesta es la iglesia. La iglesia no es un edificio, la iglesia no es una organización, la iglesia es una familia donde nadie tiene por qué estar solo. Si llegaste aquí y te encontrás solo, porque quizás has perdido tu familia en el camino, la iglesia es la familia que Dios tiene para vos, la familia para todos, para que nunca nadie tenga por qué atravesar esta vida solo. El pan representa también esto. El pan representa la familia de Dios y la comunión cristiana. De hecho, la ceremonia del partimiento del pan, la ceremonia de la cena del Señor, la ceremonia de la Eucaristía, como se llama en otras tradiciones cristianas, la Biblia lo llama simplemente así, el partimiento del pan. Leemos en Hechos capítulo 2, que la iglesia se reunía en las casas y lo que hacían en las casas, alababa al Señor, compartían la comida, pero practicaban el partimiento del pan. Es decir que el lugar ideal en el Nuevo Testamento para la celebración de la Cena del Señor no eran grandes multitudes, sino esos pequeños encuentros que ocurrían en las casas. ¿Por qué? Porque el pan representa esto también, representa esa amistad íntima que podemos tener los hermanos en la fe. El pan representa algo más, y quizá lo más importante de todo. El pan representa la salvación. Dice en Lucas capítulo 22, versículo 19, que Jesús después tomó pan en sus manos y habiendo dado gracias lo partió y se lo dio a ellos diciendo, esto es mi cuerpo, entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Es decir, que el pan representa nuestras necesidades físicas, nuestras necesidades emocionales, nuestras necesidades relacionales y nuestras necesidades espirituales. ¿Qué decimos entonces cuando decimos el pan nuestro de cada día dánoslo hoy? Lo que estamos diciendo es que Dios, cuento con vos para que satisfagas todas mis necesidades. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo en este día? Que sea cual sea tu necesidad mayor, sea tu necesidad mayor una necesidad física, sea tu necesidad mayor una necesidad relacional o emocional, sea tu necesidad mayor una necesidad espiritual, Dios es suficiente. Dios es suficiente para satisfacer todas tus necesidades. Dios quiere que vivas una vida sin carencias, sin limitaciones. Él quiere que veas una vida de satisfacción, de sueños cumplidos, de oraciones contestadas. Dios quiere que tengas una vida y una vida en abundancia. Ahora, si esto es así, ¿por qué a veces muchos cristianos siguen viviendo una vida de tantas carencias, de tantos sueños que siguen sin cumplirse? Una vida de escasez y una vida de limitación. Tal vez porque no alcanzamos a comprender cómo funciona esta oración. Esta oración que la vamos a llamar la oración de provisión, aunque también podríamos llamarla la oración de dependencia.
Porque el secreto de esta oración es justamente esta. Dios quiere satisfacer cualquiera sea tu necesidad. Yo no sé cómo llegaste aquí o cuáles son las necesidades que en este momento te afligen. Pueden ser necesidades de tipo financieras, pueden ser necesidades de tipo de salud física, pueden ser problemas relacionales que amenazan tu matrimonio, pueden ser necesidades emocionales de cosas que están dentro tuyo sueltas, que no manejás y que terminan boicoteándote una y otra vez. Puede ser simplemente un vacío profundo en tu corazón. Pero Dios te trajo aquí en este día para decirte simplemente esto. Sea lo que sea, Dios está aquí y Él quiere llenar esa necesidad. Sí, y esta es la única condición. Si dependes de Él. Si estás dispuesto a depender total y completamente de Él. Hay gente que se acerca a Dios, pero se acerca a Dios como una alternativa más entre otras. Como dice el refrán, hay que poner los huevos en diferentes canastas. Así que yo le pongo unas fichitas a Dios y si sale, sale, pero por si acaso yo también tengo mis otros planes de cómo resolver mis problemas. Si esa es tu actitud, déjame decírtelo de arranque, no va a funcionar. Dios quiere satisfacer todas tus necesidades. Sea lo que sea que hoy trajiste aquí como tu petición a Dios, Él está listo para contestar. ¿Pero cuándo? Cuando dependa solo y totalmente de Él. Eso es lo que estamos diciendo cuando cada mañana elevamos nuestra oración al cielo y decimos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios, aquí estoy una vez más para decirte que espero en vos y solamente en vos, y espero hoy ver la respuesta a la necesidad de mi corazón. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo recibir la provisión de Dios? ¿Cómo aprender a hacer esta oración y salir de la escasez, salir de la limitación, salir del descontento, salir de una vida que es un desierto y entrar a la vida abundante de plenitud y satisfacción que Dios tiene para vos? ¿Cómo se hace esta oración? Si la vas a hacer y la vas a hacer bien, en primer lugar, toma nota de esto. Si vas a pedir, pedí con confianza. Si vos tuvieras una necesidad importante, no sé, necesitáramos para mañana, para pasado mañana, 50.000 pesos. ¿A quién se lo pedirías? Pensalo por un momento. Si necesitas de acá a 2 días 50.000 pesos, ¿a quién se lo pedirías? No me mire a mí, ¿eh? ¿A quién se lo pedirías? Yo creo que hay algunas pautas, ¿no? En primer lugar, buscaríamos a alguien que los tenga, ¿no? Porque si no, no perderíamos tiempo. Buscaríamos a alguien que pueda resolver esa respuesta. Pero también agregaríamos un condimento más. Porque aunque el vecino tuviera ese dinero, o el dueño del comercio de la esquina tuviera ese dinero, nosotros no se lo pediríamos si no se diera esta condición inevitable: confianza. Uno no le pide cualquier cosa a cualquiera. Le pide a quien sabe que puede, pero además a alguien en quien uno tiene confianza. Nosotros necesitamos entender quién es nuestro Dios. Mientras Dios sea un extraño para vos, o tu concepto de Dios sea un concepto de Dios extraño, entonces vas a seguir buscando en lugares equivocados. Porque cuando uno no encuentra a alguien de confianza a quien pedirle ayuda, ¿en quién termina? Termina en manos de usureros. Y cuando vos caes en manos de los usureros, necesitabas 50.000 y salís con los 50.000. Pero hay un pequeño problema, ahora debes 100.000. Y lo mismo ocurre no solamente en términos financieros, sino en términos espirituales. Hay mucha gente que está desesperada por encontrar una respuesta urgente a alguna necesidad específica. Y como no sabe quién es Dios, termina acudiendo a lugares equivocados. Va a un curandero, va a un lugar medio raro, donde hace algún pacto extraño y a veces hasta termina llevándose lo que quería. Pero el problema es que ahora la factura le va a venir por el doble. Vos necesitas saber a quién acudir.
Y Jesús nos enseña que hay un papá en el cielo con quien podemos acercarnos con confianza y decirle una y otra vez, papá, te necesito. Así es esta oración, Dios, dame, dame. Hemos aprendido a lo largo de esta serie, Simplemente Ora, de que la oración es mucho más que pedir. Hay gente que solamente pide, pide, pide y pide, y la oración es mucho más que pedir. Pero la oración que no pide también es una oración incompleta. Hay gente que tiene una falsa modestia. No, yo no voy a molestar a Dios con mis peticiones. ¿Cómo le voy a molestar a Dios con mis peticiones? Dios está en grandes asuntos. Él está tratando de resolver el hambre en el mundo, las enfermedades terminales, los huracanes y los terremotos. Yo no voy a molestar a Dios con mis cosas. Y eso que parece eso que parece modestia, en realidad es orgullo. O un total desconocimiento de quién es Dios. Dios es tu papá. Y a Él no le molesta. Ningún problema es demasiado chico para Dios. Ningún problema es demasiado grande para Dios. Todos son importantes y de todos esos problemas Él quiere que acudamos a Él como nuestra única y suficiente fuente para todas nuestras necesidades. Dios puede satisfacer tu necesidad. Dice en Filipenses capítulo 4, versículo 19, Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Presta atención, Dios es quien va a suplir todas sus necesidades. Pero ¿desde qué lugar lo hace eso? Desde sus gloriosas riquezas. A veces mis hijos me piden cosas. Y yo a veces les digo que sí, pero a veces les digo, habrá que esperar. Y a veces les tengo que decir, eso nunca va a suceder. ¿Por qué? Porque yo tengo recursos limitados. Ahora, ¿quién es tu Dios? Nuestro Dios no tiene recursos limitados. Cuando nosotros le vamos a pedir algo a Dios, Él no tiene que rascar del fondo del tarro a ver qué queda y qué te puede dar. Dice que de sus gloriosas riquezas es de las cuales Él puede darnos. Acércate y pedile a Dios, porque sea lo que sea que le enfrentes, Él puede. Ahora, no solamente Él puede, Él quiere. Hay mucha gente que no tiene problemas en aceptar que Dios puede, pero la pregunta es, ¿y Dios querrá hacerlo conmigo? ¿No estaré yo en la lista negra? Algunos piensan que poder obtener algo de parte de Dios es un tema complicado, que hay que arrancárselo. Es más difícil que Dios te conteste que te otorguen el crédito del procrear. Es muy complicado. Hay que llenar un formulario de 200 preguntas y te quedas en una, quedas afuera. ¿Quién es tu Dios? Jesús dice, ustedes los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso le dan una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, ¿le dan una serpiente? Claro que no. Muchos estamos aquí, somos papás. Qué alegría sentimos de poder resolver los problemas de nuestros hijos, de darles todo lo que podamos. A veces quisiéramos tener más para darles. ¿Cómo le vamos a dar una cosa por otra? Ahora, si nosotros que somos tan imperfectos nos comportamos así con nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Dios? No, nuestro Dios no está esperando que cumplas 200 requisitos para contestar a tu oración. Él está más dispuesto a darte de lo que vos estás dispuesto a pedir. De hecho, la realidad es que si nosotros seguimos andando por la vida con necesidades insatisfechas, con sueños sin cumplir, viviendo una vida limitada, no es porque Dios no quiera darnos, es porque nosotros todavía no terminamos de pedir como tenemos que pedir. Dice en Santiago capítulo 4, versículo 2, no tienen lo que desean. ¿Por qué? Porque no se lo piden a Dios. Ese tema que tanto te angustia, ese tema que tanto te preocupa, ¿se lo pediste a Dios? ¿Se lo pediste a Dios? Y se lo pediste de manera específica. Porque a veces nuestras oraciones son muy generales. Dios bendice mi familia. Pero eso es muy grande. Dios no responde a oraciones inexactas. Él está esperando que le digas exactamente
qué es lo que querés que haga en tu vida. Si se lo vas a pedir, pedíselo bien. No le digas Dios bendice a más familias, sé más preciso. Quizás le tengas que decir, Dios, que en esta semana aparezca una oportunidad de trabajo para mi marido. Eso ya es más específico, ¿no? O Dios, que antes que termine este año podamos cancelar todas las deudas que maldicen nuestra familia. Eso es mucho más concreto. Si vas a pedir de manera concreta y específica. Cuanto más específica sea tu oración, más rápido Dios va a contestar esa oración. Cierta oportunidad Jesús salía de Jericó y en la puerta había un ciego. Y ese ciego comenzó a gritar, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora eso también es muy general, ¿no? Entonces Jesús, cuando este hombre se acercó, le hizo una pregunta muy sencilla. Le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Y alguno diría, obvio. No es tan obvio. Este ciego podría haber pedido muchas cosas. Podría haber pedido, mira, Jesús, ¿por qué no le decís a la gente que me dé más limosna? Vos que tenés influencia. Podría haberle dicho a Jesús, Jesús, vos que tenés amigos ahí en la capital, en Jerusalén, ¿por qué no me conseguís un subsidio? Podría haber pedido muchas cosas, pero este hombre dijo, quiero ver. Ahora, Jesús está aquí y él hace la misma pregunta en este salón. ¿Qué quieres que haga por ti? Sé concreto, vamos. ¿Qué? ¿Qué es lo que querés que haga? Y me da la impresión que si Jesús nos apura, muchos de nosotros vamos a quedarnos balbuceando sin saber bien qué responder. ¿Qué es? Estás aquí, viniste a la casa de Dios, viniste a la casa de papá y papá está aquí y te dice, ¿qué querés que haga con tu vida? Y Dios, que se me mejoren las cosas, ¿qué querés que haga con vos? Este es el principal impedimento para que Dios responda a tu oración y provea tu necesidad. Hasta que no sepas vos qué es lo que querés, Dios no lo va a hacer realidad. Necesitas responder a esta pregunta. ¿Qué quieres que haga por ti? Y hacerlo de manera específica. Y déjame recordarte esto, y de manera atrevida. No le pidas a Dios, Dios, danos una manito para aguantar una semana más. Que baje el nivel de tensión en mi hogar y por lo menos no se griten. Sé atrevido. Pedile todo a Dios. Pedile lo mejor a Dios. La Biblia dice, cualquier cosa, Juan 14:13, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Cualquier cosa que incluye. Cualquier cosa. No hay motivos demasiado santos ni demasiado profanos para Dios. Todos los motivos son importantes. Que el lavarropa vuelva a arrancar. Bueno, será un buen motivo ese. Que mi marido arranque de una vez por todas. Ese es más complejo. Pero no hay oraciones demasiado chicas para Dios como para no hacerlas. No, ¿cómo le voy a molestar a Dios con esto? Ni hay oraciones demasiado grandes como para decir esto, ¿cómo le voy a encargar semejante problema a Dios? Dios, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Hay más de 30 veces en el Nuevo Testamento, la Biblia nos dice, pidan, pidan, pidan. No pedir no es modestia. No pedir es orgullo o desconfianza. La verdad es que la manera en que nos acercamos a pedir a Dios habla más de quién creemos que es Dios que cualquier otra cosa. El tamaño de nuestra oración no es cuán largo oramos. El tamaño de nuestra oración tiene que ver cuál es el tamaño del Dios a quien invocamos. La pregunta es, ¿cuál es el tamaño de tu Dios? ¿Un Dios que puede hacer poco y nada? ¿Un Dios desamorado? ¿Un Dios limitado? Tu oración habla de tu Dios. Si querés tener una oración grande, comenzá a conocer a un Dios grande. Un Dios que pueda hacer milagros. Un Dios que pueda hacer imposibles. Un Dios que tiene un amor incondicional por vos. Un Dios que está dispuesto a darte mucho más de lo que mereces. Los papás hacemos eso, ¿no?
¿Nosotros le damos a nuestros hijos lo que merecen? Si le diéramos lo que merecen, pasarían tanta hambre. Pero no hacemos eso. Nosotros le damos lo que merecen y lo que no merecen, solamente porque son nuestros hijos. Quiero que entiendas, Él es tu papá. Y su amor excede tus méritos. El amor de Dios es más fuerte que tus pecados. Su gracia es más grande que tus pecados. Su poder es más grande que tus problemas. Por eso lo que está en juego aquí es, ¿cuál es el tamaño de tu Dios? Esa es la pregunta, ¿cuál es el tamaño de tu Dios? Es hora de pedir y pedir con confianza. ¿En qué clase de Dios es el que escucha la oración? ¿Qué significa el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy? Significa pedir diariamente. El pan nuestro de cada día. La palabra que se traduce en la Biblia por cada día, cotidiano, depende de la versión, es una palabra que en el manuscrito griego resultó bastante difícil para traducir a los traductores, por un pequeño detalle. Este pasaje es la única vez que aparece en todo el Nuevo Testamento. En todo el Nuevo Testamento no vuelve a usarse nunca esta palabra. Ahora, no solamente no se usa nunca en ningún otro texto del Nuevo Testamento, sino que esta palabra no aparecía en ningún otro tipo de literatura del griego antiguo. Nadie nunca usaba esta palabra. En el único lugar donde la encontrábamos era en este fragmento del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué significa esta palabra? Por mucho tiempo fue una incógnita, hasta cuando en la primera mitad del siglo pasado se hizo uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la historia. A lo mejor escuchaste el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Se encontró en una caverna una cantidad de manuscritos, sobre todo en hebreo, copias del Antiguo Testamento, antiquísimas, pero también algunos textos en griego. En realidad eran textos seculares, de rutina, y apareció esta palabra. ¿En qué tipo de literatura apareció esta palabra? En la lista de mandados de compras diarias de la comunidad. Así que de cada día, ¿sabes lo que significa? Significa nuestras necesidades diarias básicas. Nosotros cuando hacemos las compras, hoy en día tratamos de ser prácticos y compramos la compra del mes. Después lo metemos todo en el freezer. Pero hay cosas que no se pueden guardar en el freezer. ¿Qué cosas no se pueden guardar en el freezer? Hoy en día metemos lo que sea en el freezer, ¿no es cierto? Hasta hay gente que mete la leche en el freezer. Y aparece la leche larga vida, que duran 40.000 de años. Pero cuando yo era chico habían dos cosas que había que ir a comprar todos los días. ¿Qué era? El pan y la leche. Todo lo demás se podía guardar. Pero el pan y la leche, porque ese era pan de verdad. Era un pan que si lo guardabas para otro día estaba duro. No como el pan de ahora que dura una semana, pero de goma, ¿no? No sabemos bien de qué está hecho. Dios dice así: yo voy a satisfacer todas tus necesidades, pero vas a tener que venir todos los días. Pero Dios, no podemos arreglarlo de otra manera. Yo vengo una vez por semana a la iglesia, te pido después que tiene que aguantar para una semana, por lo menos. Después meto todo en el freezer. Pero no funciona así. Yo estoy listo para satisfacer todas tus necesidades, pero si dependes de mí. Y como quiero que esto lo hagamos así, vas a tener que depender de mí, vas a tener que venir todos los días. Jesús lo dijo así en Juan 15:5. Ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada puedes hacer. Vamos a tener que estar juntitos y pegados en esto. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Presta atención porque estamos hablando del asunto de hoy. Estamos hablando del secreto de la oración contestada. Y el secreto de la oración contestada es permanecer cerca del Maestro siempre, en una relación de dependencia. Cada vez que nosotros nos cortamos, entonces esto no funciona.
¿Por qué nuestras necesidades siguen insatisfechas? Porque nosotros oramos una vez y después no aparecemos por un mes. Ni volvemos a clamar a Dios. Si lo vamos a hacer, tenemos que hacerlo diariamente. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando los primeros oyentes de la oración de Jesús escucharon esto, seguramente les vino a la mente una historia que todo judío conoce bien y creo que ustedes también. Ese episodio en el cual el pueblo de Israel tenía que, caminando hacia la tierra prometida, atravesando el desierto, pasó hambre. Y no había alimento en ninguna parte. Y clamaron a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios dio una respuesta. Esa respuesta se encuentra en Éxodo capítulo 6, y no lo tenés allí en tu hoja de notas, pero lo podés buscar en tu casa cuando llegues. Dice, el Señor le dijo a Moisés, mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. Así que Dios hacía llover pan del cielo todos los días. ¿Cómo se llamaba ese pan? Maná. ¿Sabes lo que significa maná? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es esto? Eso significaba. Cuando lo vieron dijeron, ¿qué es esto? Y le quedó así, ¿qué es esto? Así que desayunaban, ¿qué es esto? Almorzaban, ¿qué es esto? ¿Le suena, señora? Todos preguntan, ¿qué es esto? Cenaban, ¿qué es esto? Todo el tiempo. Este pan del cielo. Ahora, como yo recién leí, había una instrucción. Había que salir cada día a buscarlo y solo recoger la porción del día. Esa era la instrucción. De hecho, era una prueba. Ahora, nunca faltaba un pícaro que fue a buscar y en vez de recoger la porción del día, no solo recogió la porción del día, sino un poquito más. Uno se pregunta por qué y no sé, a lo mejor porque ¿y si mañana no cae? Si a Dios se le ocurre mañana no enviar. O de vago nomás, ¿viste? Como para no salir. Hay gente que no quiere salir a la panadería que está a 2 cuadras. No sé. El asunto es que la Biblia dice que todos los que cometieron esa picardía, de en vez de ir a buscar el del día, sino tomar de un día y otro día más también, termina diciendo el versículo 19 y 20 de Éxodo 6, que algunos no hicieron caso y guardaron un poco para la mañana siguiente, pero para entonces se había llenado de gusanos y apestaba. Era una prueba. Si esto va a funcionar, vas a tener que venir día tras día. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Por eso la oración de petición no es una oración que uno hace una vez y después se la arregla por un mes. No es una oración que uno hace una vez y no hace nunca más. Sino que la oración de petición es una oración que yo hago cada día. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué momento? Hasta que suceda. La Biblia, explicando el episodio del desierto, dice en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Hoy, yo y vos tenemos que ir cada día a buscar el maná del cielo, que es mucho más que la comida que vas a poner en la mesa. Ese maná del cielo, que yo y vos necesitamos ir a buscar cada día, es su palabra. Todo este episodio en realidad es una gran parábola acerca de una necesidad mayor que tenemos. Todos los días necesitamos una palabra de Dios, como ese maná que cae del cielo. Sin una palabra de Dios, andamos por nuestra cuenta. Sin una palabra de Dios, tomamos malas decisiones. Sin una palabra de Dios, no entendemos lo que está sucediendo. Sin una palabra de Dios, no sabemos ni cómo orar. Sin una palabra de Dios, estamos listos para el fracaso.
Y así como ninguno de nosotros se saltearía una comida, porque ustedes eso sí que lo cumplen religiosamente, ¿no? No saltearse ni una sola comida. Dios dice, no deberás saltearte un día sin tener una palabra de Dios. Más importante que el mismo comer es poder tener esa palabra de Dios. Por eso dice en la Biblia, en Mateo capítulo 5, afortunados los que desean hacer la voluntad de Dios, aún más que comer y beber, porque ellos serán completamente satisfechos por Dios. Cuando comenzamos esta aventura de Simplemente Ora, comenzamos con la oración más sencilla que alguien puede hacer. Esa fue la lectura número 1 de nuestro diario de oración, ¿no? ¿Se acuerdan? Aquí está Jim reportándose. Cualquiera puede orar. Empezamos a orar de la manera más sencilla que se puede orar. Estamos a mitad de esta campaña. En esta segunda mitad de la campaña vamos a ir y avanzar sobre modelos de oración que quizás nunca practicaste y que van a desafiar tu vida. Uno de los ingredientes que vamos a agregar muy pronto es no solamente orar como estamos orando, sino añadir a la oración otra disciplina espiritual que Jesús enseña claramente, que es orar y ayunar. ¿Y orar y ayunar qué significa? Orar con tanta intensidad que comer o no comer no es importante. Afortunados los que desean hacer la voluntad de Dios, aún más que comer y beber, porque ellos serán completamente satisfechos por Dios. Es decir, esta oración de provisión, esta oración de dependencia, involucra pedir diariamente, involucra pedir el tiempo que haga falta, involucra perseverar en la oración. La Biblia dice en Mateo 7:7, sigue pidiendo y recibirás lo que pides, sigue buscando y encontrarás, sigue llamando y la puerta se te abrirá, pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Me encanta esta traducción de este pasaje de la palabra de Dios porque representa mejor el sentido del verbo original, que no es algo que se hace una vez, sino que se hace una vez y otra vez y otra vez. Jesús más de una vez enseñó la importancia de orar perseverando. Oren sin desmayar. Él nos contó la parábola de una viuda insistente que golpeaba la puerta de un juez. ¿Para qué nos contó esa historia? Para decirnos así deberían orar. Hay gente que anda diciendo por ahí que las personas que realmente tienen fe oran una vez por el asunto y no oran nunca más por ese asunto. Eso puede ser muy interesante, muy exótico, pero no es bíblico. La Biblia dice todo lo contrario, que la fe no tiene que ver con orar una vez y nunca más. La fe tiene que ver con orar hasta que suceda. Golpear las puertas del cielo hasta que eso suceda. Es seguir pidiendo hasta que la respuesta venga. Este es el punto, yo te lo expliqué hace unas semanas atrás. Esto es una regla clave del reino de Dios. En el reino de Dios, el que persevera, triunfa. Hay una sola manera de ser derrotado en el reino de Dios, que es rendirte. Yo me acuerdo que, hablando cuando era adolescente y estudiaba en una universidad, un rumor que corría en la universidad es que en esa universidad, con tal de asistir, todo el mundo aprobaba. Así decían, ¿no? Si vos asistís y tenés asistencia, el título es tuyo. Es una manera de decir, más fácil no puede ser, ¿no es cierto? Yo creo que así es el reino de Dios. La oración contestada no es el privilegio de algunos pocos, los más inteligentes, los más fuertes, los que conocen algún secreto espiritual que los demás no. No, el reino de Dios es para la gente sencilla. Y la victoria en el reino de Dios es tan sencilla como esto: el que persevera, triunfa. Hay una sola manera, pero hay una sola manera de que fracases en tu vida cristiana, y es que te rindas. Por eso Dios está aquí para decirte: no te rindas. No te rindas porque no sabes cuándo va a venir la respuesta de parte de Dios. Y así como los israelitas dieron 7 vueltas alrededor del muro de Jericó, antes de que los muros caigan, vos nunca sabes en qué vuelta de la vida estás.
Y por ahí te rendís justo antes de ver el milagro y la provisión de Dios. No importa cuánto hayas orado hasta el día de hoy, no te rindas. Estamos a la mitad de campaña, día 20. Yo sé que cuando uno está en el medio de algo, es justamente cuando uno tiene ganas de rendirse. De hecho, este mes de octubre, es el mes de las renuncias. Todo el mundo quiere renunciar. ¿Por qué? Porque ya estamos demasiado cansados de todo lo que hicimos en el año, pero todavía falta demasiado para las vacaciones. Entonces uno siente todo un deseo interno de decir, me rindo, renuncio. Pero Dios dice, no te rindas. No te rindas porque si no te rendís, vas a ver la respuesta a la oración. Así que esta oración que dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, significa pedir con confianza, sabiendo quién es Dios, pero también significa pedir diariamente, todo el tiempo que haga falta, hasta que suceda. Hay un tercer ingrediente de esta oración de petición, y es que para que funcione, esta no te va a gustar, pero te la tengo que decir. Para que funcione esta petición, tenés que pedir para dar a otros. Estaba en la letra chica. Dios está listo para llenar tus arcas, para satisfacer tus necesidades. Es más, Dios quiere hacerte rico, pero no para tu ostentación, sino para tu generosidad. Dice esta oración modelo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No dice el pan mío, dice el pan nuestro. No está en singular, está en plural. De hecho, todo el Padre Nuestro no está hecho en singular, está hecho en plural. A todos nosotros, parte de esta generación tan individualista, nos encantaría un Padre Nuestro en singular, ¿no? Padre mío que estás en el cielo, que el resto reviente. Que yo tenga el derecho exclusivo a aportar tu nombre. Perdóname a mí, pero que el resto que se arregle. Y dame lo que yo necesito y sálvese quien pueda. Así sería la oración individualista de esta generación. Pero Jesús no tiene nada que ver con esta cultura individualista. Jesús piensa siempre en términos de comunidad. Entonces es el pan nuestro, no el pan mío. Y todo lo que Dios me da, si me lo da para compartir. Es nuestro, no mío. ¿Por qué? Porque Dios sabe que nosotros no estamos completos si no aprendemos a vivir en comunidad. Dice en Romanos 12:5, así también nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo, dependemos unos de otros. Todo lo que Dios te da es para compartir. Por eso aquí en la iglesia, en medio de esta sociedad individualista, intentamos crear un refugio de comunidad. Cada día estamos más solos. Cada día nuestra sociedad se vuelve cada vez más individualista. Hubo un tiempo en el cual la familia conversaba en la mesa. Después compraron una pantalla y la pusieron delante de la mesa. Así que ya nadie más conversaba. Todos miraban la pantalla, pero al menos todos miraban la misma pantalla. Hoy en día ni eso. Hoy en día todos están en la mesa y cada uno tiene su propia pantalla. Y ve una cosa diferente. Vivimos en un mundo que nos separa y nos aísla unos de otros hasta dejarnos absolutamente solos. La iglesia es el milagro de Dios. En medio de una sociedad atomizada, de gente padeciendo una soledad extrema, un lugar donde recrear comunidad. Por eso es tan importante para la Alameda, no solamente que estés aquí el fin de semana y escuches esta prédica, sino que seas parte de nuestros grupos pequeños. Porque es allí en nuestros grupos pequeños donde nosotros recuperamos el arte perdido de vivir en comunidad, de compartir nuestras casas, de compartir nuestras historias, de compartir nuestras vidas. Yo sé que para muchos de ustedes es muy difícil, no se sienten inadecuados y no sé cómo me voy a sentir, porque hace tanto tiempo que ya no estás en comunidad que ya no sabes ni qué es eso. Pero ¿sabes qué? Los propósitos de Dios no se van a cumplir completamente en tu vida hasta que no te abras a la vida en comunidad.
Si a esta altura de la campaña todavía no estás en un grupo pequeño, te estás perdiendo la mitad de lo que estamos viviendo. No sabes ni qué es la oración conversacional. Esta preciosa oración que estamos aprendiendo a hacer en cada uno de estos grupos pequeños. Si a esta altura de la campaña todavía no estás en uno de nuestros grupos en las casas, hoy tomó una decisión, salí ahí afuera, acercate a la mesa de grupos pequeños y pregunta dónde hay un grupo de matrimonios, un grupo de solteros, un grupo para tu edad y enganchate ya. O si no, si te resulta muy difícil, hagámosla simple. Este jueves, como todos los jueves, a las 21 horas, en el portal de aquí, de nuestra nueva casa, ponemos muchas mesas, una mesa de matrimonios, una mesa de jóvenes, un lugar donde te vas a sentar con otras personas, vas a conocer a otras personas y vas a practicar esto. Somos un cuerpo, dependemos unos de otros. No des más vuelta, venite directamente el jueves y te vamos a estar esperando. El asunto es este: Dios quiere darte, pero no simplemente para enriquecerte, sino para que seas generoso. Dice la Biblia en 2 Corintios 9:10, pues Dios es quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. Presta atención que Dios está presente en todo el proceso para satisfacer tus necesidades. Dios te da la salud para que puedas trabajar, el trabajo para que puedas tener un ingreso y el ingreso para que puedas comprar tus alimentos. Dios es proveedor en todo ese proceso. Dios es el que provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes. ¿Quién dice amén? Amén. Yo quiero eso, ¿no? Dios proveerá y aumentará mis recursos. Ahora, luego producirá una gran cosecha de generosidad. Vas a tener que soltar todo. Serán enriquecidos en todo sentido. En esta iglesia, ¿creemos que Dios puede prosperarte y enriquecerte? Claro que sí, Dios puede hacerlo. Pero no para que te compres un reloj de oro y andes por la calle ostentando un reloj que vale un dineral. O tengas un auto de lujo solamente para ostentar. Dios quiere enriquecerte, pero con un propósito. Dice aquí, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Es decir, para dar. Hay dos tipos de cristianos. Los cristianos tipo cisterna y los cristianos tipo acequia. ¿Cuál es la diferencia entre una cisterna y una acequia? La cisterna lo único que hace es recibe y acumula, recibe y acumula. En cambio, la acequia recibe y todo lo que recibe lo da. Y cuando Dios se encuentra con esa clase de cristianos tipo cisterna, que lo único que hacen es acumular, dice, vos ya tenés demasiado, arreglate con lo que tenés. Pero cuando Dios se encuentra con una persona que dice, Dios, ¿sabes qué? Mis manos están vacías. Pero si estuvieran llenas, ¿sabes cuánto me gustaría para poder ayudar a tantos otros? Cuando Dios ve un corazón así tipo acequia, que todo lo que recibe lo da, Dios dice, yo quiero llenar esto. Y lo va a hacer. Seremos enriquecidos en todo sentido para que siempre podamos ser generosos. El punto es este, Dios quiere multiplicar todo lo que tenés. ¿Cómo hace Dios esto? Pues nosotros tenemos con nuestra mentalidad de escasez, decimos, no, pero si todo lo que recibo lo doy, voy a que me vacío como antes. No. Entendé lo siguiente, todo lo que vos le des a Dios, Dios lo multiplica. Si vos le das tu tiempo a Dios, Dios va a multiplicar tu tiempo. Si vos le das a Dios tus talentos y habilidades, Dios va a multiplicar tus talentos y habilidades. Si a Dios le das tu dinero, Él lo va a multiplicar. Esto es una regla espiritual que funciona siempre. Por eso es muy tonto cuando alguien viene y dice, pastor, a mí me gustaría servir a los demás, pero no tengo tiempo. Tu problema no es que no tenés tiempo. Tu problema es que no sos servicial. Comenzá a ser servicial y Dios te va a dar tiempo. Comenzá a dedicar tiempo a servir a otros y te va a sobrar el tiempo. Sea lo que necesites, si lo querés, primero lo tenés que dar y luego lo vas a recibir. Hay una historia en la vida de Jesús que también tiene que ver con el pan y que obviamente se conectan una historia con la otra. En cierta oportunidad Jesús había estado enseñando a una multitud durante todo el día, una multitud de casi 5.000 personas.
Y al caer la tarde, Jesús se dio cuenta que esta gente no había comido en todo el día y que iba a caer la tarde y que no iban a encontrar alimentos en ninguna parte para toda esa gente. Así que reúne a sus 12 discípulos y le dice, muchachos, ¿se dieron cuenta que esta gente no comió en todo el día? Sí, Jesús, despidámoslos, que se vayan porque vamos a tener problemas. ¿Saben qué? No los vamos a despedir. Y los miró a sus discípulos y les dijo, denles ustedes de comer. Y los muchachos empezaron a hacer cuentas rápidamente. Y dijeron, ni aunque juntáramos todos los sueldos que de acá hasta el fin de año, podríamos hacer esto. Ahora, ¿qué ocurrió? La Biblia dice que Jesús les dijo, denles ustedes de comer. ¿Con qué? Preguntaron. Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente. Sin embargo, Jesús le hizo esta pregunta, ¿cuánto pan tienen? Muchas veces nosotros nos excusamos para no ser generosos planteando lo que no tenemos. Si yo tuviera tiempo, si yo tuviera más salud, si yo tuviera estuviera más joven, si yo tuviera esto. Y empezamos a hablar de todo lo que no tenemos. Dios dice, deja de hablarme de lo que no tenés. ¿Qué tenés? ¿Cuánto pan tienen? Vayan y averigüen. Ellos regresaron e informaron. Tenemos 5 panes y 2 pescados. ¿Te gustó, Jesús? ¿Ya lo sabés? ¿Ahora lo despedimos? No. Claro que los muchachos suman y Dios multiplica. Le dijeron 7 más 2, 5 más 2, perdón, 7. No alcanza, ya está, Jesús, demostrado científicamente. Pero Dios no suma, Dios multiplica. Y 5 más 2, por el poder de Dios, da 5.000. Y entonces Jesús fue partiendo el pan y alimentaron a 5.000 personas. Pero más que eso, después de alimentar a las 5.000 personas, le dijo, vayan y recojan lo que sobró. ¿Y cuánto recogieron? 12 cestas llenas. Así que en las matemáticas de Dios, 5 más 2 por su poder es igual a 5.000 y el resto da 12 canastas llenas. Así es nuestro Dios. Dios está buscando cristianos a sequía, cristianos listos para dar. Y Él está dispuesto a proveer. Esta iglesia lo sabe muy bien. Estamos a semanas de... Y esta vez va en serio, la otra vez lo dije y quedamos ahí en el aire, pero esta vez va en serio. De inaugurar el atrio, el portal de nuestro nuevo templo ya definitivamente y declararlo habilitado y en uso. Un aplauso al Señor. Como siempre por fe, con mucha fe. Estamos a meses de inaugurar definitivamente nuestro nuevo templo. Y esto ya está decidido, va a ser el domingo de resurrección del año que viene. Faltan 5 meses nada más. A morir, pero esto es a morir. Cuando digo a morir significa como sea. Cada uno agarrará un banco y nos vamos para allá. Descolgaremos estos parlantes y los colgaremos allá. A morir, pero vamos a mudarnos a esta nueva casa. Estamos apenas a meses de ver este milagro. Y a veces cuando lo vemos decimos, ¿y de dónde salió toda esa plata? Porque yo sé que a veces uno es medio pudoroso hablar estos temas de dinero, pero quiero ser honesto, hemos gastado millones de pesos para construir esta casa en un sueño que ya lleva más de 10 años. Hemos gastado millones y millones de pesos. Y a veces uno mira para atrás y dice, ¿de dónde salió esta plata? Porque aquí no hay ningún magnate. Si usted conoce uno, avise. Pero todos somos gente de trabajo. No hay ningún millonario aquí en este lugar. ¿Y cómo sucedió todo esto? Muy simple. Hubo una iglesia que estuvo dispuesta a decir, Dios, queremos ser acequia. Queremos que todo lo que vos nos des, darlo para beneficio de esta ciudad. Y dentro de unos meses, cuando se inaugure este lugar, va a llegar mucha gente de la ciudad. Y cuando llegue y entre, ya va a estar todo listo y preparado. Y no habrán hecho para nada para que levantar ese lugar. Pero lo hacemos con el... Yo sé que ya está medio triste, ¿no? No importa.
lo hacemos con la alegría de dar. No para nosotros, no para nosotros, para todas las personas que Dios va a enviar. No para nosotros, para la siguiente generación. Y cuando Dios ve una iglesia generosa, así, dispuesta a todo lo que recibe dar, Dios invierte en esa iglesia. Y Dios ha prosperado nuestras familias para que a su vez podamos ser generosos. Y juntos nosotros, gente común y corriente, estamos a punto de hacer un milagro que matemáticamente era imposible. Hace 10 años, cuando decidimos simplemente comprar el terreno que estaba ahí al lado, hicimos nuestro mejor esfuerzo y apenas nos alcanzó para juntar la cuarta parte de lo que valía la propiedad, nada más que eso. Pero Dios tomó esos 5 panes y esos 2 peces y los multiplicó. Y quiero que entiendas que si estás en este momento en medio de una situación financiera difícil y delicada, que te atrevas a probar el poder de Dios. Yo no tengo ninguna vergüenza en decírtelo. Mi familia lo practicamos todos los meses, desde que nos casamos. Y yo quiero animarte a que practiques la generosidad. Porque la Biblia dice, y con esto termino este segmento, no lo tienen ustedes por ahí, lo voy a tener que buscar de otro lado. Así está aquí, perdón. En Lucas 6:38. Den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido para que haya lugar para más. Desbordante, derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Más clarito, échale agua, ¿no es cierto? La cantidad que den recibirán la cantidad que recibirán a cambio. Más bienaventurado, más feliz es la persona que ha aprendido a dar, que la persona que vive toda su vida simplemente esperando recibir. Hay un tercer ingrediente de esta oración de provisión, y que si vas a pedir, pidas con la expectativa de recibir. Pedí con confianza, conociendo quién es Dios. Pedí diariamente, no una vez y nunca más. Pedí hasta que suceda. Pedí para dar a otros. Pero en tercer lugar, este está el cuarto ingrediente de la oración contestada. Si vas a pedir, pedir con la expectativa de recibir. Dice el Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo, ¿cuándo? Mañana no. Hoy. Hoy Dios quiero ver tu promesa. Hoy quiero ver la contestación. No mañana, no quizás, no tal vez. Señor, hoy puede ser el día del milagro. Hoy puede ser el día de la respuesta. Hoy puede ser el día en el cual finalmente esto suceda, con la expectativa de que hoy Dios va a sorprenderme. No tal vez algún día, no quizás. Hay gente que ora como quien dice, y bueno, el no ya lo tenemos, así que pidámoselo a Dios. Y si no, lo resolveremos de otro problema. No. Con la actitud y la expectativa de recibir. En un pueblo, en medio del campo, estaban pasando un gran problema. Y ese gran problema es que hacía meses que no llovía y estaba a punto de perderse toda la cosecha. Así que la gente del pueblo decidió hacer algo que nunca hacían, y es convocar a una gran reunión en la iglesia para orar para que llueva. Parecían los indios cuando hacen la danza de la lluvia. Ahora, ese día aparecieron en la iglesia gente que jamás había pisado la iglesia. Todo tipo de personajes extraños del pueblo aparecieron ese día porque todos estaban desesperados. Si no llueve, perdemos todo. Ahora, entre tanta gente extraña que entró en ese día al templo, la más particular de todas las presencias fue la presencia de una niñita. Que tenía de particular esa niñita que entró, pasó por el medio de todos y se sentó en el primer banco. Ella vino con un paraguas. Y le preguntaban, ¿por qué trajiste el paraguas? Muy simple, ¿no venimos a pedirle a Dios que llueva? Eso es fe. Señor, hoy vine a ver la respuesta a mi oración. No mañana, no quizás, no tal vez. Hoy vine a ver la respuesta a mi oración. La certeza de cosas que no se ven, eso es fe. La Biblia dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos.
Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Dios está aquí. No mañana, hoy. Él está aquí. Y Él quiere ser la respuesta a tu vida. Yo sé que vos viniste aquí con alguna necesidad específica. Quizás orar por tus finanzas, por la salud tuya, de un ser querido. Yo sé que todos hemos venido aquí con alguna petición a Dios. Pero vos necesitas algo más que la respuesta a esa petición. Lo que necesitas es la respuesta a todas tus peticiones. Y la respuesta a todas tus peticiones es una persona. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Jesús está aquí y Él te dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Quizás viniste con alguna petición en particular, en tus finanzas, en tu familia, en tu hogar. Pero Dios dice, yo voy a hacer eso, pero tengo algo mejor que quiero darte. Yo quiero darme a vos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su propio Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios quiere darte algo más que simplemente la respuesta a la oración que te trajo aquí. Él quiere que lo recibas a Él. Si tenés a Jesús, lo tenés todo. Si no tenés a Jesús, no tenés nada. Él es la fuente para satisfacer todas tus necesidades. La pregunta es, ¿has recibido a Jesús en tu corazón como tu Salvador? Él dice, yo soy el pan de vida. El que cree en mí nunca más tendrá hambre, ni tendrá sed.